Una cordial bienvenida a nuestra audiencia después del receso vacacional. Y ya estamos en la primera audiencia general. Hace unos minutos, en esta biblioteca del Palacio Apostólico, ha dado comienzo a esta nueva audiencia. Seguimos con ganas de ver más cerca al Papa Francisco, pero la pandemia manda y seguimos conectados por la televisión, internet, por las redes sociales, lo sentimos más cerca. En estos momentos escuchamos la lectura de un pasaje de la Escritura que será el que sirva de inspiración para esta nueva catequesis. Recordaremos que el Papa Francisco está desarrollando una serie de catequesis centradas en la oración. Ha comenzado a recorrer el Antiguo Testamento encontrando estas semillas de oración que a lo largo del tiempo han ido descubriéndonos el secreto de su vida, la unión con Dios. Y el último del que habló el Papa Francisco fue David. Recordemos brevemente esa catequesis mientras seguimos en lengua española, en lengua francesa, la lectura de esta lectura de la Escritura, pero no os preocupéis que luego la escucharemos directamente en lengua española. El Papa, como veis, tiene 7 colaboradores, además de la lengua italiana, pues inglés, francés, alemán, portugués, árabe, polaco. Del español se encarga él, pero ciertamente en estas lenguas se hará posible una traducción de lo que el Papa vaya diciendo durante la audiencia general. También de las lecturas, síntesis de catequesis, traducción del saludo que el Papa hace en cada lengua, de manera que cada uno en sus sitios, en los más recónditos del planeta donde llega ahora mismo esta audiencia general, se pueda escuchar la palabra del Papa en el momento en el cual es producida. Hoy en el control técnico tenemos a Verónica Vega y a Iris Martín que harán posible esta retransmisión desde el Vaticano. En la palabra, en el micrófono, Betty Marchetti. En este mes de julio, como veis, no se ha interrumpido el rezo del Ángelus Dominical con peregrinos ya en la plaza. Y también hemos podido seguir las misas en Santa Marta en diferido. Seguimos en lengua inglesa la lectura de la Escritura. Y recordemos lo que el Papa ha dicho en la audiencia del 24 de junio, que fue la última que tuvimos en este tiempo. En este momento, el Papa, en este itinerario que está recorriendo sobre la oración, pues se ha detenido ante la figura del rey David. Una figura controvertida, vemos. El Papa nos la ha presentado muy bien, iluminando sombras, presentando luces y haciéndonos descubrir cuál fue el motivo de la oración en David. Y decía que tiene David un papel central en la historia del pueblo de Dios. Era el último de muchos hermanos y pastoreaba el rebaño de su padre Jesé. Ante todo, David era un pastor. Cuidaba a los animales y los defendía de los peligros. Y así intentó comportarse posteriormente con el pueblo que le fue confiado. Sabemos que después de haber cometido un pecado grave cuando era rey y al escuchar el reproche del profeta Natán, David comprendió que era un mal pastor.
que había saqueado a otro hombre lo que más quería. Se había convertido en un enfermo de poder. Pero por otra parte, David tenía un alma de poeta. No era un hombre insensible, sino que estaba atento a la belleza, se dejaba asombrar por la vida, manifestando sus sentimientos a través de la música y la poesía, siendo, según la tradición, el compositor de muchos de los salmos. Escuchemos ahora, hagamos una interrupción y escuchemos en lengua española la lectura del Escritura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, apenas corrió la noticia de que Jesús estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, se te perdonan tus pecados». Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Y dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Palabra del Señor. Pues con este pasaje del Evangelio, pues hoy comprenderemos mejor lo que el Papa nos quiere decir. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta. E ele os instruiu sobre a palavra. El Papa decía um paralítico, que el Evangelio, por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descubriram o teto por cima do lugar onde Jesus volvamos se a la achava. audiencia anterior, donde hemos dejado a David como compositor de los salmos. De estos elementos podemos ver que David es un personaje muy controvertido. Es virtuoso y es pecador al mismo tiempo. Es perseguido y es perseguidor. David fue todo esto, pero hay un hilo conductor que une toda su vida, que es la oración. Puede ser una oración con tonos de júbilo o de lamento, pero siempre en diálogo con su Creador, que lo escucha. David nunca estuvo solo, nunca se sintió solo, aunque físicamente lo estuviera, porque en medio de las 1000 dificultades de su vida, fue capaz de entablar una auténtica relación de amistad con Dios, el verdadero compañero de vida del hombre. Hoy vemos que el Papa ha salido del Antiguo Testamento y ha tomado un pasaje del Evangelio. En esa ocasión también el Papa dijo que la oración, que esta vida de David y de tantos precursores, personas, hombres totalmente diferentes que vivieron la profecía y que supieron indicar dónde estaba el verdadero Dios, que estas personas sean el estímulo para nuestra vida, para que busquemos la amistad de Dios a través de la oración por encima de todas las cosas. Y nuestro ejemplo puede ayudar a llevar a Dios a los hombres y los hombres a Dios. Pues hoy veremos qué es lo que el Papa quiere contarnos en esta mañana. Esta es la audiencia número 25 en lo que va del año 2020. En streaming, la número 17 ya. Y desde el comienzo del pontificado, la número 317. Rzekł do paralityka: Synu,
odpuszczają ci się twoje grzechy. En lengua polaca estamos escuchando la lectura del Evangelio de Mateo. Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Es la última de las lenguas que escucharemos esta mañana. Mówię ci, wstań. Luego el Papa Weź swoje łoże desarrollará su catequesis Oto słowo Pańskie. habitual. Pues entonces nada, nos queda abrir el corazón y escucharle. Esta es la biblioteca de la sala del Palacio Pontificio. Es aquí donde ha desarrollado desde la primera hasta esta número 17 las audiencias. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La pandemia sigue causando heridas profundas, desenmascarando nuestra vulnerabilidad. Muchos son los muertos, muchísimos los enfermos en todos los continentes. Muchas personas y muchas familias viven un tiempo de incertidumbre a causa de los problemas socioeconómicos que golpean especialmente a los más pobres. Por esto tenemos que tener bien claro nuestra mirada sobre Jesús. En medio de esta pandemia, la mirada a Jesús. Y con esta fe abrazar la esperanza del reino de Dios que Jesús mismo nos trae. Un reino de curación y de salvación que ya está presente en medio de nosotros. Un reino de justicia y de paz que se manifiesta con obras de caridad que a su vez acrecientan la esperanza y refuerzan la fe. En la tradición cristiana, fe, esperanza y caridad son mucho más que sentimientos o actitudes. Son virtudes infundidas en nosotros por la gracia del Espíritu Santo, dones que nos curan y que nos hacen a nuestra vez sanadores, dones que nos abren a horizontes nuevos mientras navegamos en las difíciles aguas de nuestro tiempo. Un nuevo encuentro con el Evangelio de la fe, de la esperanza y del amor nos invita a asumir un espíritu creativo y renovado. De esta manera estaremos preparados para transformar las raíces de nuestras enfermedades físicas, espirituales y sociales. Podremos sanar en profundidad las estructuras injustas y las prácticas destructivas que nos separan a los unos de los otros, amenazando a la familia humana y nuestro planeta. El ministerio de Jesús ofrece muchísimos ejemplos de curación. Cuando sana a aquellos que se sienten afectados por la fiebre, por la lepra, por la parálisis, cuando devuelve la vista, la palabra o el oído, en realidad cura no solo los males físicos, sino toda la persona. De tal manera, lo lleva también, lo integra a la comunidad, sanado, lo libera de su aislamiento. Pensemos en el bellísimo relato de la curación del paralítico en Cafarnaúm, que hemos oído al comienzo en esta lectura. Mientras Jesús está predicando a la entrada de la casa, 4 hombres llevan a su amigo paralítico a Jesús y no pudiendo entrar, hacen un agujero en el techo y bajan la ven bajar esta camilla delante de él. Jesús, vista su fe, le dice al paralítico: Hijo, te son perdonados tus pecados. Y después, como signo visible, agrega: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Qué maravilloso ejemplo de curación. La acción de Cristo es una respuesta directa a la fe de estas personas, a la esperanza que ponen en Él, al amor que demuestran de tener los unos por los otros. Y por lo tanto Jesús cura, pero no cura simplemente la parálisis. Jesús
perdona todo, perdona los pecados, renueva la vida del paralítico y de sus amigos, hace nacer de nuevo, podemos decir, una curación física y espiritual, todo junto, fruto de un encuentro personal y social. Imaginemos cómo esta amistad y la fe de todos los presentes en aquella casa hayan crecido gracias al gesto de Jesús, el encuentro curador con Jesús. Y entonces nos preguntamos, ¿de qué manera podemos ayudar a curar nuestro mundo hoy? Como discípulos del Señor Jesús, que es médico de las almas y de los cuerpos, estamos llamados a continuar su obra de curación y de salvación, en el sentido físico, social y espiritual. La Iglesia que administra la gracia resanadora de Cristo mediante los sacramentos y que provee servicios sanitarios en los rincones más remotos del planeta, no es experta en la prevención o en la cura de la pandemia. Ayuda a los enfermos, pero no es experta. Y ni siquiera da indicaciones sociopolíticas específicas. Esto es una tarea de los dirigentes políticos y sociales. Aún más en el transcurso de los siglos y a la luz del Evangelio, la Iglesia ha desarrollado algunos principios sociales fundamentales, principios que pueden ayudarnos a ir adelante para preparar el futuro del que tenemos necesidad. Cito los principales, entre ellos estrictamente intercomunicados: la dignidad de la persona, el principio del bien común, el principio de la opción preferencial por los pobres, el principio de la destinación universal de los bienes, el principio de la solidaridad, de la subsidiariedad, el principio del cuidado de la casa común. Estos principios ayudan a los dirigentes y a los responsables de la sociedad a llevar adelante el crecimiento y también, como en este caso de la pandemia, la curación, la sanación del tejido social. Todos estos principios expresan de maneras diversas la virtud de la fe, de la esperanza y del amor. En las próximas semanas os invito a afrontar juntos las cuestiones que la pandemia ha puesto de relieve, sobre todo las enfermedades sociales. Y lo haremos iluminados por el Evangelio, de las virtudes teologales y de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Exploraremos cómo nuestra tradición social católica puede ayudar a la familia humana a curar este mundo que sufre graves enfermedades. Mi deseo es reflexionar y trabajar todos juntos como seguidores de Jesús que cura para construir un mundo mejor, lleno de esperanza para las futuras generaciones. Muchas gracias. Pues el Papa Francisco nos ha dado la pista del giro que toman ahora las catequesis semanales que desarrolla. Pues ha dejado el tema de la oración para afrontar un tema muy actual durante estos tiempos de pandemia. Se ha ubicado en el tiempo en que vivimos, con los desafíos, con los retos que nos impone pues el momento actual, y nos hará reflexionar y trabajar juntos en su deseo, en los principios que la Iglesia ofrece para estos tiempos, principios de doctrina social de la Iglesia. Y nos ha citado algunos, como la dignidad de la persona, el bien común, la opción preferencial por los pobres, la destinación universal de los bienes, la solidaridad, el cuidado de la casa común. Es decir, ha ido dando puntos, nos ha hecho vislumbrar cómo irá desarrollando de ahora en más las catequesis sucesivas.
pues nos da una gran alegría. Su deseo es que como seguidores de Jesús cura podamos construir un mundo mejor, lleno de esperanza para las futuras generaciones. Pues, más cosas ha dicho el Papa, no en este momento. De agosto acaba de ser publicado, dando a conocer la intención de oración que el Santo Padre confía a toda la Iglesia a través de la Red Mundial de Oración del Papa. Y se dirige principalmente a todas las personas que trabajan y viven del mar, y pide que recemos por ellas y sus familias. La vida del marinero, del pescador y la de sus familias, dice el Papa, es muy dura. La preocupación del Papa va desde el abandono en puertos lejanos y el trabajo forzado hasta la pesca industrial y la contaminación. El Papa también enfatiza en medio de esta alarmante situación que sin la gente del mar muchas partes del mundo sufrirían hambre. Y también esto lo une las dificultades que generó la pandemia, la lejanía de la familia por no poder tocar tierra, el miedo al contagio, la incertidumbre laboral de los tiempos que vendrán. Pues incluso en junio el Papa les mandó un mensaje diciéndoles: me gustaría que no se sientan solos, que no están olvidados. Su trabajo en el mar a menudo los mantiene alejados, pero están presentes en mi oración y en mi mente. Y entonces por eso ahora en el mes de agosto nos invita a rezar por todos los que viven en el mar y del mar. Ahora el Papa Francisco saludará a los peregrinos de lengua francesa. Estoy contento de saludar a las personas de lengua francesa, que el Señor pueda llenar su espíritu de fortaleza, de manera que trabajando con solidaridad y fraternidad podáis afrontar con fe, esperanza y caridad las enfermedades sociales de hoy, para la llegada de un mundo mejor lleno de oportunidades para las generaciones futuras. A todos mi bendición. Pues este es el deseo del Papa a los peregrinos de lengua francesa. Trabajar para curar las enfermedades sociales del mundo de hoy. Y hoy ha aclarado, la Iglesia no es experta médica en curar pandemias de este tipo. Pero hay muchas enfermedades. Esto hay que seguir, decía, a los políticos, a los sanitarios. Pero hay muchas enfermedades sociales que generan la pandemia. A ellas tenemos que abocarnos y sabiendo qué es lo que la Iglesia nos propone. Bueno, pasamos a otra lengua, que es la lengua inglesa. Y mientras se presenta, os comunicamos los dos nombramientos últimos que ha hecho el Papa. El primero es de el padre Fabio Salerno, que es el nuevo secretario del Papa. Lo ha nombrado como secretario personal. Actualmente estaba trabajando en la sección de Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado. Monseñor Gaid, que ha sido el antiguo colaborador del Papa, continuará su actual cargo como miembro del Alto Comité para la Fraternidad Humana, el organismo que promueve el documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común, firmado en febrero del año pasado en Abu Dhabi por el Papa Francisco y el gran imán Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb. Don Fabio Salerno, el nuevo secretario, nació en Catanzaro en 1979, ordenado sacerdote en 2011. Luego obtuvo su doctorado en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Ya fue secretario de la Anunciatoria Apostólica de Indonesia y también ha trabajado en la sección de Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado. Pues ahora es el nuevo secretario personal del Santo Padre.
Y el nombramiento ahora le toca a un español, al laico Maximino Caballero Ledo. Es el nuevo secretario de Economía de la Ciudad del Vaticano. Y decía, de todas las diferentes oportunidades profesionales que hubiese podido imaginar, esta es una que nunca ni remotamente se me habría ocurrido. Esas son las palabras cuando acogió el nombramiento. Saluto i fedeli di lingua inglese. Invoco su di voi e sulle vostre famiglie la gioia e la pace del Signore. Non dimenticatevi di pregare per me. Dio vi benedica. El Papa le ha dicho a los peregrinos de lengua inglesa, saludo a los fieles de lengua inglesa, invoco sobre vosotros, sobre vuestras familias, la alegría y la paz del Señor. Que Dios os bendiga. Y con esto pasamos a una tercera lengua esta mañana, que es la lengua alemana. También para ellos habrá un saludo del Papa. Pues querría volver sobre esta designación de este laico Maximino Caballero de la ciudad de Mérida, que es un laico justamente casado desde hace 31 años y padre de 2 hijos, y ha desarrollado su carrera profesional en el área de finanzas. En 2007 se trasladó con su familia a Estados Unidos, donde ha residido hasta ahora en una gran empresa. Y él decía que Estados Unidos ha sido mi casa durante muchos años. Aquí he tenido la oportunidad tanto de desarrollarme profesionalmente como de interrelacionarme con personas y proyectos que prácticamente de todo el mundo. Mi trabajo me ha permitido tener exposición a diferentes culturas y me ayudó a entender la importancia y la fuerza de la diversidad. A nivel personal, admiro el grado de involucración de los fieles en este país con la Iglesia y su generosidad en el sostenimiento de sus parroquias y obras sociales. Cuando, dice, me llamaron para proponerme este proyecto, pasó por mi mente una larga lista de razones por las que no podría aceptarlo. Mi familia sentada en Estados Unidos, dejar temporalmente a mis hijos que trabajan allí, trabajo, casa, vamos. Sin embargo, mi mujer inmaculada y yo supimos desde el primer momento que la llamada de Dios se produce de formas muy diferentes. Y esta era la nuestra. Así que solo cabía una respuesta. Fiat. Tras renunciar a su trabajo actual, el nuevo secretario general de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede y su esposa se mudarán a Roma en los próximos días. Él decía que pensar que la Iglesia es solo cosa de curas y monjas y que los demás somos meros espectadores es algo muy generalizado. Sin embargo, los fieles laicos tenemos una labor muy importante que desarrollar dentro de la Iglesia. Todos somos miembros del mismo cuerpo y todos tenemos nuestra misión. Para mí, concluye Caballero, poder colaborar con la Santa Sede al servicio del Santo Padre es un honor y una gran responsabilidad. Mis talentos son mi experiencia y mi trabajo, y espero con ellos poder poner mi granito de arena y colaborar en la transparencia económica de la Santa Sede. Afronto este nuevo paso en nuestras vidas con humildad y con agradecimiento por proponer mi candidatura y el Santo Padre por depositar su confianza en mí. Hay que decir que es especialista en ciencias económicas y empresariales. Rivolgo un cordiale saluto ai fratelli e alle sorelle di lingua tedesca. Questo tempo, dopo la pandemia, imploriamo lo Spirito Santo affinché accresca in noi le virtù della fede, della speranza e della carità. Sono esse ad aprirci a nuovi orizzonti e ad ispirarci idee creative per stare accanto ai più bisognosi. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. El Papa ha dicho,
Dirijo un cordial saludo de los hermanos y a las hermanas de lengua alemana. En este tiempo, después de la pandemia, imploramos al Espíritu Santo para que haga crecer en nosotros la virtud de la fe, de la esperanza y la caridad. Que ellas sean las que nos abran nuevos horizontes y nos inspiren ideas creativas para estar junto a los más necesitados. Dios quiere que todos los hombres se salven. Pues nada, y llegamos así a la lengua española. Pues nada, escuchemos que luego toma la palabra el Papa. Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia sigue causando dolor y sufrimiento en toda la humanidad, sembrando muerte y un sinnúmero de enfermos. Además, muchas personas y familias viven un tiempo de incertidumbre por los problemas socioeconómicos que ha producido y que produce y que golpean sobre todo a los más pobres. Esta experiencia dramática nos invita a tener nuestra mirada puesta en Jesús, que hace presente el reino de Dios en medio de nosotros. Reino que sana y que salva, reino de justicia y de paz, que se manifiesta con las obras de caridad, que a su vez incrementan la esperanza y refuerzan la fe. Fe, esperanza y caridad que no son simples sentimientos o actitudes, sino virtudes infusas en nosotros por la gracia del Espíritu Santo, dones que nos curan y nos ayudan a curar a los demás, que nos abren nuevos horizontes, aún en medio de las tempestades. El Evangelio nos muestra a Jesús que sanaba a los enfermos, no solo de sus padecimientos físicos, sino también de sus sufrimientos morales. Los sacaba de su aislamiento para que se incorporaran de nuevo en la comunidad. Lo vemos, por ejemplo, en la curación del paralítico de Cafarnaúm, pues Jesús no solo libra de su parálisis, sino que le renueva la vida tanto a él como a sus amigos a través de un encuentro personal y social. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Dios nos invita a colaborar con Él y como discípulos de Jesús, médico de las almas y de los cuerpos, continuar con su obra de curación y de salvación en sentido físico, espiritual y social. Que el Señor nos conceda trabajar todos juntos con un espíritu creativo y renovado en la construcción de un mundo mejor, lleno de esperanza para las futuras generaciones. Que Dios los bendiga. Pues hasta aquí nuestra transmisión. Gracias por habernos acompañado esta mañana. En nombre de mis compañeras Verónica Vega y Is Martín, soy Betty Marchetti. Buenos días y sigan con nuestra programación. Testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial. E asseguro as suas orações pelas vossas intenções.